Hoy vamos a hablar de la gráfica de la ecuación de los espejos esféricos. Recordemos que DI es la distancia de la imagen DO es la distancia del objeto y F es el foco del espejo. Ahora, tenemos que DI va a ser nuestra variable dependiente DO, nuestra variable independiente, y F va a ser una constante. Los valores que vamos a tomar son los siguientes. F va a tomar un valor de 5 centímetros, lo cual equivale a decir que vamos a tener un radio de curvatura de 10 centímetros. Y DO va a tener valores entre 0 centímetros y 20 centímetros. Vamos a despejar nuestra variable dependiente. Como podemos ver en esta ecuación, DI la dejamos libre para poderla graficar. Entonces tenemos que 1 sobre DI más 1 sobre DO es igual a 1 sobre F. De tal forma que 1 sobre DI es igual a 1 sobre F menos 1 sobre DO. Restamos estas fracciones y esto nos queda 1 sobre DI va a ser igual a DO menos F sobre F por DO. Lo cual quiere decir que DI va a ser igual a F por DO sobre DO menos F. Y esta es la ecuación que vamos a graficar. Recordemos que vamos a tener un foco de 5 centímetros y la ecuación que vamos a graficar es DI igual a F por, en este caso sería DO todo esto lo vamos a dividir en DO menos F. Ahora vamos a tener en cuenta la condición de DO. Entonces DO la vamos a realizar esta gráfica entre 0, DO hasta 20 centímetros. Bien, aquí tenemos la gráfica de la ecuación de los espejos. En ella podemos identificar algunas características. Recordemos que el eje horizontal corresponde a la distancia del objeto y el eje vertical corresponde a la distancia a la imagen. Vemos que en el valor de DO igual a 5 hay una asíntota, lo cual quiere decir que en ese punto no se va a formar una imagen en el espejo.
Luego podemos ver que los valores de DI entre 0 y 5 van a ser negativos, lo cual nos indica que la imagen que se está formando es virtual. Y los valores que se encuentran de 5 o mayores que 5, van a ser positivos, lo cual indica que la imagen que se forma en valores mayores que 5 van a ser reales. Bien, con esto ya terminamos la gráfica de la ecuación de los espejos esféricos.